Bueno, ya queda menos, ¿eh? O sea que hay que darse ánimo, que esta ya es la penúltima. Bien, vamos a ocuparnos de los siguientes problemas. Primero, ¿qué es la autoestima? Segundo, ¿cómo se evalúa? Tercero, pros y contras de la autoestima. Cuarto, una pregunta. ¿Es correcto compararse con los demás? Y la última, grandeza y miseria del patos griego. Mira, el concepto de autoestima es bastante antiguo. No muy antiguo, pero sí un poco antiguo. Autoestima se empieza a hablar de ese concepto en el año 1960. Sin embargo, no se hace famoso, no salta a la moda hasta hace apenas 3 años. Justo cuando hay un boom editorial, por lo tanto hay 2 o 3 libros que son bestsellers. Quizá el más conocido es el que lleva por título Inteligencia Emocional, cuyo autor es Daniel Goleman, un norteamericano. Y es un libro que me parece que está bien, está hecho por un psicólogo periodista, divulga a un relativo alto nivel, que sin embargo yo no creo que haga mucho bien a los que somos de la cultura latina y mediterránea, porque exagera demasiado, da demasiado énfasis al corazón sobre la cabeza. En cualquier caso, en Estados Unidos yo creo que puede haber hecho mucho bien, porque allí hay exceso de cabeza gorda y corazón pequeñito. Entonces también hay que compensar. Bien, vamos con la primera cuestión, ¿qué es la autoestima? Se ha dicho que el gran negocio de este mundo sería comprar a las personas por lo que realmente valen y venderlas por lo que cada uno cree que vale. Y eso es verdad, pero no es toda la verdad. Yo pienso que también sería un negocio que en muchos casos quebraría. Por lo que vimos, no sé si ayer o hoy, o ya no sé dónde estoy, a propósito de la infraestima. Hay personas que creen que valen menos de lo que valen. Por eso yo no estoy seguro de que ese negocio fuera muy rentable. Probablemente sí, en algunos casos. La autoestima es el sentimiento de valía personal que genera un grado de satisfacción de acuerdo con esa valía que cada uno ha encontrado en sí mismo. Por lo tanto, la autoestima forma parte de la afectividad. No es del todo esto así, no es del todo así. Porque la mayor parte de los autores hoy no saben distinguir entre autoestima y autoconcepto. El autoconcepto sería lo cognitivo, el conocimiento que cada persona tiene de sí mismo. Pero se ve que hay una fuerte vinculación entre autoestima y autoconcepto. Solo que en la autoestima se ha puesto un mayor énfasis en lo afectivo y en el autoconcepto un mayor énfasis en lo cognitivo, pero ambos están relacionados. Se ha dicho también que la autoestima es la forma en que una persona se valora a sí misma y también valora lo que es capaz de hacer. Bien, y yo creo que eso es natural, esto ha ocurrido siempre. Desde Adán y Eva, Adán también tenía autoestima. Después de tomarse la manzana, bajó mucho la autoestima. Por lo tanto, no estamos diciendo nada más que una cosa ya muy conocida, aunque hoy se venda como un nuevo concepto emergente que eclosiona en una sociedad radicalmente nueva. Pues no, no es cierto. No es cierto de todo.
Sí sabemos que hay personas con una autoestima positiva y personas con una autoestima negativa. Las personas con una autoestima positiva suelen adaptarse mejor a las circunstancias y a las dificultades de cada día. Las personas con una autoestima negativa se adaptan mal al desempeño diario, entre otras cosas, porque se sienten incapaces de afrontar todo lo que cada día nos pone delante. Pero hay más consecuencias, hay bastantes más consecuencias. Se puede decir que lo que define a una persona con autoestima positiva son los siguientes rasgos: seguridad en sí misma, sentirse con capacidad para afrontar todos los problemas que tiene que resolver, suele estar satisfecha de ella misma, suele aceptar bastante bien las críticas y aceptándolas no le influyen demasiado, sino que sabe filtrarlas por su propio juicio. Tienen generalmente muy buenas relaciones sociales, suelen causar admiración a mucha gente y muy fácilmente atraen a muchísimas personas. Tanto que es una alegría vivir al lado de una persona con una alta autoestima, porque contagian. ¿Qué sucede con las personas con autoestima baja o autoestima negativa? Suelen sentirse inútiles, no se adaptan bien a la realidad, no se aceptan a ellas mismas, no saben cómo cambiar para mejorar, desconfían de todos, son inseguras, tienen mucho miedo al que dirán, son irritables, no tienen soltura ni espontaneidad, están siempre tensas, encorsetadas. Y tienen muy pocas relaciones sociales. Todos estos son rasgos, atributos que se predican en general. Dicho de otra manera, la autoestima no siempre es positiva en todos los ámbitos en la misma persona, sino que es compatible tener una alta autoestima, por ejemplo, profesional, y una baja autoestima familiar. O tener una alta autoestima en determinadas funciones, por ejemplo, inteligencia, memoria, imaginación, y en cambio tener muy baja la autoestima en percepción social, en deseabilidad social, etc. Por tanto, no son cuadros o propiedades puras, homogéneas, sino que van variando. Y además no son estables, cambian con el tiempo. Por tanto, tener una autoestima alta significa poco. Es mejor tenerla alta que baja, pero no nos asegura que el año próximo vamos a seguir teniendo una autoestima alta. Y además influye mucho todo lo que acontece a nuestro alrededor. Las críticas negativas, los propios errores, los fracasos, etc.
¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se mide la autoestima? Hay una escala que podrán ustedes encontrar con cierta facilidad. Voy a poner el autor para que lo sepan. En la actualidad tiene muchas más escalas que esta. Esta fue la primera, la de Rosenberg, el año 1965. Es una escala de fácil aplicabilidad. Tiene solo 10 ítems. Cada ítem es una pregunta con 4 respuestas. Muy de acuerdo, muy en desacuerdo y solo desacuerdo. Eso tiene adscrita un número, se suman los números y según la puntuación total, pues dicen cómo está uno. En la actualidad hay por lo menos media docena de escalas que han aparecido después del año 1985. Tienen la dificultad de que muchas de ellas son más complejas, miden constructos mucho más variados, menos uniformes, menos elementales, menos simples, tienen que ver con la percepción, tienen que ver con las cogniciones, y se dice que son escalas de autoestima un tanto, ¿cómo diría yo?, espurias. Muchas de ellas no están validadas con población castellana y por tanto habría que empezar por ahí. Como probablemente ninguno de ustedes va a buscar a un psicólogo que le busque una escala para medir la autoestima, porque eso es muy complejo, creo que es bueno orientar mejor cómo podemos cada uno autovalorarnos respecto de la autoestima. Pero antes añadiré también un pequeño paréntesis. Nuestra autoestima depende mucho de cómo los demás nos manifiestan su estima, especialmente en edades tempranas de la vida. ¿Por qué? Pues porque uno no tiene experiencia propia, uno no tiene capacidad reflexiva en grado suficiente como para justificarse o juzgarse rectamente. Y a la vez, uno admira mucho a las personas mayores, a las que queremos mucho y también las tenemos como encima del piano, sus juicios nos importan mucho y dependemos mucho de lo que ellos nos digan. Si estoy diciendo esto, lo estoy diciendo con toda la intención. Porque esas personas mayores, que son admiradas por la gente joven y cuyo juicio va a ser muy importante porque va a tener un fuerte impacto en la gente joven, son ustedes. Y de eso va a depender en parte la autoestima del niño pequeño. Pero de todas formas, grandes y pequeños, sí tenemos pues un elenco de temas en el que probablemente podamos evaluar, con más o menos acierto, si tenemos una autoestima positiva o negativa. Es importante esa evaluación, sí, porque es muy bueno identificar, apresar cuáles son los temas, los contenidos de una autoestima baja, porque eso nos identifica el problema donde podemos trabajar para empezar a cambiar. Y por tanto está bien que uno se sienta, se haga la autofotografía, ¿verdad? A ver dónde están las áreas en que todavía no está muy satisfecho o muy contento. Las áreas principales son aspecto físico. Tiene más importancia para las chicas que para los chicos, por variables de tipo educacional. Ahora que la mujer está cambiando muchos de sus roles, a lo mejor es bueno pensar si conviene cambiar ¿verdad? Pero yo no ni quito ni pongo rey, ¿eh? Eso lo dejo a su buen entender. Capacidad intelectual. Hoy
más importante, por la misma razón, en los chicos que en las chicas. Forma de ser. Salud física y psíquica. Aceptación social. Rendimiento profesional. Nivel socioeconómico. Habilidades para la ejecución de tareas. Vida familiar. Religiosidad. Sexualidad. Éxito en la vida. Éxito en la vida. Probablemente faltan muchos más contenidos, pero este es el elenco que hay con amplia circulación. Con este inventario sí que puede uno chequear dónde se encuentra. Lo que importa es identificar las áreas problemáticas. Eso es lo más importante. Y una vez identificadas esas áreas, esos contenidos, hay que tener en cuenta las siguientes cosas. Primero, a veces habrá que cambiar la percepción que de esa área problemática tenemos de nosotros mismos. Nos percibimos mal, ¿eh? A veces no coincide la percepción que uno tiene de sí mismo con el modo en que nos perciben los demás. Esto es harto frecuente en gente joven. Hay un procedimiento que yo trabajé muchos años, ahora menos, porque ya no tengo tiempo, pero en fin, alguna colaboradora mía lo sigue trabajando, que era un instrumento que se diseñó en Oxford, me parece que fue hacia el año 73, yo voy a hacer memoria de cuando yo estuve por allá, en que consiste en una lista de adjetivos contradictorios. Y esa lista es muy numerosa, tenía 110 parejas de adjetivos opuestos. La persona ve esos adjetivos acerca de ella misma y va rodeando un círculo el adjetivo que la califica. Inteligente, tonta, inteligente. Guapa, fea, guapa. ¿Cuánto? Tanto. El modo de trabajo entonces, estoy hablando de los años, yo qué sé, 80. Entonces trabajaba mucho con videoterapia, porque casi nadie ha trabajado en esto. Y es determinados segmentos de problemas o de relaciones interpersonales, diseñar una sesión cortita, 10 minutos, un cuarto de hora, por ejemplo, en terapia familiar. El marido y la mujer discuten todos los días. Eso hace que haya cada vez más conflictos. Eso hace que uno piense en separarse. Eso hace que se lo diga a la otra y entonces sea la otra la que se separe de él. Y ya tenemos la cuestión servida. Entonces lo que hacíamos era identificar las áreas y los contenidos y las situaciones en que chocaban más. Le explicamos que le íbamos a tomar en vídeo y le decíamos, sobre este tema, que es el que más veces discuten, yo lo saco, lo pongo encima de la mesa, les pincho un poco a los dos y les dejo discutiendo y les tomo en vídeo. Y así se hacía.
Y luego, con cada uno a solas, se le mostraba cómo se comportaba y cómo había quedado registrado un vídeo, cosa que no sabía. Me acuerdo de una señora que se echaba a llorar. ¿Por qué? Porque se veía cómo miraba al marido cuando el marido estaba discutiendo. Estaba hablando el marido. Pero ella le echaba una mirada de asesina. Y nunca se había dado cuenta de que miraba de forma asesina a su marido. Cuando se trabaja con vídeo es muy fácil, porque se para, se da marcha atrás y se vuelve a repetir. Y nadie se escapa. Y cuando se veía así decía, pero esa soy yo, y la pobre se echaba a llorar. Aprende usted a cambiar la manera de mirar a su marido. Es que yo no sé hacerlo. Sí, lo vas a ver. Mire usted va a hacer de marido, yo de señora. Usted me va a decir todo lo que su marido dice siempre a usted, que se lo sabe de memoria porque le machaca continuamente. Y yo primero le voy a mirar con una mirada asesina, después con una mirada, diríamos, aceptadora de lo que usted está diciendo, después con una mirada complaciente y después con una mirada agradecida a las burradas que usted está diciendo. Y como eso se va a grabar en vídeo, después usted ve el vídeo y va a tratar de imitar el modo en que yo miro. Y lo va a seguir entrenando hasta que lo aprenda. Y cuando lo aprenda, va a venir otra vez su marido. Va a poder echarle otra vez la bronca. Y usted va a mirarle con mirada complaciente y benefactora. ¿Y sabe usted por qué hacemos eso? Porque yo sé, lo ha dicho su marido aparte, que lo que más le irrita de usted es la mirada asesina. Vea usted como entonces ya no chocan tanto, ¿sabes? Y a la vez al marido se le dice, usted sabe las burradas que le dice a su mujer, ¿no? Vídeo. Usted no se da cuenta que eso no se puede decir a nadie. Si a usted le dijeran eso, si yo actuara, por ejemplo, de marido y usted de mujer, y le dijera esas cosas, ¿qué pasaría? ¿Quiere que hagamos un vídeo con eso? Ay, no. Pues controle la lengua, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Bueno, cierro el paréntesis. Estamos hablando de identificar los problemas y cambiarlos, ¿no? Lo que hacíamos entonces con la gente joven era mediante esa lista, ese inventario de adjetivos, que cada persona se identificara cómo se percibía. Pero a los amigos más íntimos también se les pasaba para que dijeran cómo percibían a esa persona. Y una vez que rellenaban cada uno su cuestionario, se hacía una sesión en vídeo sin la persona que tenía problemas y solo con los amigos de la persona que tenía problemas. Y cada uno leía su lista y justificaba por qué veía así a esa persona. Y después todo el mundo salía, nos quedábamos con solo el chico o la chica que tenía problemas y veían lo que decían sus compañeros y compañeras de ellos mismos. Y eso les ayudaba muchísimo a cambiar su percepción de ellos mismos. Eso no es complicado, ¿eh? Hacerlo rigurosamente, en plan de investigación sí, porque hay que aquilatar mucho, pero en plan de ayudar a la gente, por ejemplo, un maestro lo puede hacer en su clase sin vídeo y sin nada. Voy a poner un ejemplo, aunque me alargue un poco. Imaginen ustedes que tienen una persona con autoestima baja, que no juega en el recreo con nadie, que se arrincona, que se socializa mal, que nunca levanta el brazo a preguntar nada, que piden voluntarios y nunca se presenta, ¿verdad? Ustedes pueden seleccionar a la persona más líder de esa clase, de ese salón, y hablan con él a solas. Y dice, oye, mira, majo, ven para acá, quiero que me ayudes. Tienes un compañero, pues que no le pasa nada, pero que hay que ayudarlo un poco. ¿Por qué no le nombras jefe tuyo, no en todas las actividades, sino en esta y en esta? Que sea tu brazo fuerte. Eso lo hace el líder. Después se toma al alumno que saca mejores notas en clase. Y se dice, oye, tengo aquí un amiguete tuyo, que es un compañero de clase, que le tienes que ayudar. Vas a hacer lo siguiente. En la siguiente clase no tomas apuntes. Al acabarle clase, le pides sus apuntes prestados porque no has tomado apuntes. Y
Mañana se los devuelves y le dices que están fenomenalmente escritos, que te han servido de muchísimo. Le das las gracias y cuando llegue al final la siguiente evaluación, la siguiente prueba, le vuelves a dar las gracias porque le dices que gracias a sus apuntes sacaste las notas que has sacado y eres el que saca la mejor nota de clase. La chica que está así un poco también con este problema, se busca a la alumna más elegantona y más guapa y se le explica la misma historia sin ningún secreto, sin faltar a ningún secreto, ¿verdad? Y se le va a decir a fulanita que a ver si te quiere acompañar porque tienes que ir de compras y no sabes muy bien cómo te combina una falda con una chaqueta y que ella que tiene tantísimo gusto que te aconseje. Miren ustedes, cuando una chica, la líder de la clase la ha nombrado su brazo derecho en 2 actividades, la chica más lista le ha pedido prestar sus apuntes y la chica más guapa y que mejor viste le está haciendo caso y le pide que le acompañe para comprarse una chaqueta y una falda, la autoestima sube. Es sencillo, ¿eh? Muy sencillo. Y no hemos manipulado a nadie. Porque probablemente esa chica que tiene baja autoestima pueda hacer todo eso y mucho más. Y además bien hecho. A veces hay que hacer otras cosas, como es la reestructuración cognitiva de los pensamientos negativos. Usted cuénteme en qué cosas no se autoestima y dígame sobre todo qué piensa. Seguro que lo que piensa son cosas horrorosas y erróneas acerca de sí misma. No sirvo para nada, todo es una porquería, todo me sale mal, es que a mí nadie me quiere, me siento sola. Podemos seguir. Cada una de esas proposiciones son ideas motrices que están en nuestra cabeza y que están generando y consolidando estados afectivos de los que depende la autoestima baja que tenemos. Lo que hay que hacer es cambiar esos pensamientos. Eso no es tan fácil, cierto que no, pero se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque uno se puede echar un pulso lógico y racional, además de realista, con esa persona. Usted dice que no es capaz de hacer nada, pero de hablar conmigo sí es capaz, ¿no? Porque está hablando conmigo. Tendrá que decir a partir de ahora que es capaz o que no es capaz de hacer nada excepto hablar conmigo. Pero usted el otro día me trajo un pañuelo que me regaló con mis iniciales bordadas y eran preciosas. Segunda sección, usted es incapaz de nada menos de hablar conmigo y de bordar muy bien. ¿Quiere que sigamos? Cada vez que usted piense que no es capaz de nada, tiene también que decir en voz alta las excepciones en que sí es capaz. Ya verá usted cómo acaba diciendo, cómo acaba de no decir nunca más que es incapaz de hacer algo. Con eso no hemos acabado, porque tiene que ser capaz de decir que tiene capacidad para hacer muchas cosas. El modo en que se enfrentan a los exámenes los alumnos nuestros varía mucho. Hay gente que va al examen y dice, me falta el tercer tema, ay, que me va a salir el tercer tema, que seguro que me suspende. Si me suspenden ya este verano no podré veranear. Mi madre se enfadará, mi madre me dirá, hay que ver lo que sufre tu padre, qué disgusto nos estás dando, ay, ¿qué van a pensar de mí mis amigas? Y usted puede ser que no se sepa el tema 14 y llegar a la clase y estar pensando lo contrario. Me va a salir el tema 3, que es el que mejor me sé, y además lo voy a cuidar muy bien. Y como me sé, porque tengo yo esa habilidad de subrayar las palabras más interesantes, y como mi letra es muy bonita, y como sé formatear muy bien el ejercicio, mi profesor cuando lo lea lo corregirá muy fácilmente y le encantará. Y seguro que me sube la nota 2 puntos. Y luego seré la persona que obtenga la mejor nota de la clase. Y entonces vendrán todos a felicitarme. Y entonces las amigas de mi mamá, cuando me vean, dirán, esa es la hija de fulanita que saca tan buenas notas.
Esto se puede hacer, ¿eh? Se debe hacer. Se debe hacer. Pero para eso hay que ser realista. No se puede ni se debe engañar a nadie de nuestros alumnos, a ninguno. Con eso no le ayudamos. Engañándoles no le ayudamos. En absoluto. Se cuenta en terapia cognitiva de un suceso, al modo de los chistes, pero que no tiene ninguna gracia, de un señor por la noche que yendo en auto se pinchan dos ruedas. Intenta cambiar una, pero se encuentra con que no tiene gato. Gato llaman allí a lo que sube el coche, no sé si aquí también. Entonces el hombre está desesperado. Se puede andar por la carretera y 3 kilómetros más adelante no pasa ningún coche. Ve una casa lejana en mitad del campo y una pequeña lucecita. Y entonces se encamina a ver si le pueden prestar un gato. Cuando empieza a andar se le ocurre la siguiente idea: mira que si se apaga la luz y cuando llego ya están dormidos, y en mitad del campo a las 2 de la madrugada llamar a una puerta, pensarán que soy un ladrón. ¿Y si me abren la puerta con un rifle en la mano? ¿Y si se ponen nerviosos y me disparan? Y así va cavilando. Y cuando llega a la puerta, todo ese discurso se ha ido prolongando, ¿saben? Toca el timbre, se abre un pequeño ventanuco y en vez de decir, necesito un gato, me ha pasado un accidente, dice, usted es un asesino. Y sale corriendo. Eso es lo que nos ocurre muchas veces cognitivamente, ¿sabes? Bien, vamos a seguir. ¿Qué pros y qué contras tiene la autoestima? La autoestima tiene cosas muy positivas. Por ejemplo, la no infraestimación. Aumentar en seguridad en sí mismo. Fortalecer el propio yo. La capacidad de estimular a los otros más que de exigirles. La capacidad de no desanimar a nadie ni descalificar. La posibilidad de no ser los peores jueces. Eso que a veces son algunos padres. Se fijan solo en las 5 cosas negativas de su hijo y de lo demás se olvidan. ¿Tiene algún pequeño inconveniente? Sí. Nos hace más ambiciosos y por consiguiente nunca estamos satisfechos con lo que hacemos. Nos hace muy vulnerables a las alabanzas. Toda persona es vulnerable al reconocimiento social. Y si no queremos ir a peores males, es bueno que cuando nos alaben nos acordemos de cosas negativas de las cuales no nos alabarían. Y ya con eso nivelamos. Generalmente tiene la ventaja de que incrementa la excelencia académica. Inconvenientes que tiene también la autoestima, la alta autoestima. El agigantamiento del yo o la hipertrofia, la soberbia, el amor propio, la búsqueda a toda costa de la propia excelencia, el desprecio de los que no son como nosotros o mejor que nosotros, la violencia cuando no nos dan las alabanzas que esperábamos, la intolerancia a la frustración, la estupidez de decirse a sí mismo
soy magnífico, soy maravilloso. Y eso muchas veces nos lo decimos todos cuando no viene a cuento. En general se puede decir que también a mayor autoestima, bajo cierta formalidad, mayor vulnerabilidad. Como también a menor autoestima, mayor resistencia. Se adapta uno a la autoestima baja mejor que a la autoestima alta. Con autoestima alta dependemos más socialmente. Con la autoestima baja dependemos menos de los demás. Porque concebimos que todo va a ser negativo. Y por tanto nos endurecemos. Hoy la autoestima no es la clave de la excelencia pedagógica. Y esto me importa mucho decirlo aquí y ahora, porque lo van a oír ustedes hasta la saciedad en los próximos 4 años. No se dejen engatusar. Hoy, más que de autoestima, habría que hablar de autocontrol. O si prefieren, autoestima más autocontrol. Eso es lo que da la educación en el realismo. Esto significa que no podemos estar alabando continuamente a todos los alumnos cualquier cosa que hagan, sea buena o mala, porque entonces les haremos daño. Nos haremos muy simpáticos, eso sí, pero les haremos mucho daño. Si todo lo que hacen es excelente, es maravilloso, cuando salgan a la calle pensarán que todo lo que hacen también es excelente y maravilloso, y en la calle no le van a decir eso. Van a decir, niño, eso no se hace. Niño, eres un maleducado. Niño, eres un sinvergüenza. Y como en clase nunca se le ha dicho eso, no lo tolerarán. Y se revolverán contra el que lo dice. Hasta que a fuerza de palos se den cuenta de que han sido engañados por sus profesores. Y eso no nos lo perdonarán. Por tanto, hay que poner un poquito de prudencia en cómo se administra la alabanza social, el refuerzo, la gratificación, etc. Si de verdad queremos ayudar a que cada alumno, cada alumna, sean personas verdaderas que crecen en su máxima estatura. Si no, haremos seres deformados. Y a eso no hay derecho. La vida diaria, la nuestra, por ejemplo, no está llena de cosas bellísimas siempre, sino que hay de todo. Y toleramos muy bien las cosas negativas, si somos suficientemente maduros. Y es bueno que haya luces y sombras, si no, no habría una pintura colosal, como es la vida humana de cada persona. Pero tiene que haber sombras, porque si no, no hay contraste, ¿sabes? Si no, no resalta, si no, no hay luz. Ustedes ven un cuadro de Velázquez y la luz que tiene es la luz de Madrid. Y por eso se dice que Madrid tiene una luz velazqueña. La pintura de la luz en Velázquez es lo que califica ahora a la luminosidad de la ciudad de Madrid. Y llevan razón. Pero también tiene que haber sombras, porque si no la luz no se ve. Hay que ser realistas, si no nos formamos bien a la gente. Habrá que corregir. Y lo que está mal hay que decir que está mal. Pero templando siempre. Si se dice que una cosa está mal, porque está mal, se dice. Pero a la media hora se le dice, oye, esto muy bien, porque está muy bien. Y vamos nivelando. Si solamente decimos que está mal lo que está mal y no decimos nada de lo que está bien porque está bien, somos injustos. Hacemos daño.
No queremos a la gente. O es que nos vamos a arruinar por decir que lo que está bien está bien. ¿Qué pasa? Que gastamos las palabras por decir que muy bien, lo has hecho muy bien. ¿Por eso nos gastamos o qué? Es que tenemos un cómputo, una dosis que nos da el ministerio para solamente decir está muy bien 5 veces cada día. No, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Por tanto tiene que haber de todo y con mucha movilidad y compensando. A una persona se le puede meter una bronca tremenda, gritando, o la que es todavía más dura, hablando muy despacio, ¿saben? Yo con eso hago más daño que cuando grito. Y eso es una bronca dura, incluso pensada, fríamente, con un papel delante para decir exactamente lo que se ha escrito, nada más. Pero después de una bronca hay que recoger. Y recoger es no pasar más de 24 horas. Por lo tanto, si le echamos la bronca a las 9 de la mañana, a las 7 de la tarde hay que tener un detalle. Y entonces sí se acepta la bronca y la gente se corrige, claro. Y estamos cuidando el que no se nos venga abajo en la autoestima. Pero estamos educándole en un sentido muy realista. ¿Por qué es tan importante el autocontrol? Porque sin eso no hay educación posible. Si cada alumno no es señor de sí mismo, si no se posee a sí mismo, si no es capaz de conducirse, si no es dueño de sus propias tendencias, de su propia afectividad, hará muy poco en la vida. ¿Y eso cómo se consigue? Vuelvo a lo que dijimos cuando hablamos de autoridad. Como sobre eso hablamos una lección entera, pues ya, les remito allí. La gente joven tiene que forjar el carácter. Y para eso estamos los educadores. La gente joven tiene que entrenarse en la pequeña frustración que es como la salsa de la vida. Sin que exageremos las frustraciones, no hay por qué provocarlas, ¿no? Pero cuando llegan hay que aceptarlas. Y con buena cara. La gente tiene que aprender a saber decir que no. Y no a lo que me gusta. Y no a lo que me satisface. Y no a lo que es una gratificación ya. Si no lo aprenden eso, pasará lo que hablamos esta mañana. La gente tiene que aprender la reciedumbre. Que no podemos tener tanto miedo al dolor humano, que no, que no. Que desde Adán y Eva hasta aquí todas las personas han sufrido algo, mucho o poco, pero algo, que es un ingrediente, aunque misterioso desde el punto de vista filosófico, porque el dolor no sabe muy bien en qué consiste su esencia, y ahí hay un problema filosófico serio, y sigue siendo un misterio, pero es un ingrediente natural de la condición humana en el estado presente. Y tenemos que educar en eso también. ¿Qué pasa? Que los profesores nos damos a veces clases con un dolor de cabeza tremendo y no lo aguantamos y ni se nota. ¿Y qué pasa? ¿Que el alumno tiene que irse a su casa porque le duele la cabeza? ¿Menos que al profesor? ¿Y por qué? Hay que ayudarles a que enrecien. Tienen que fortalecer la voluntad, que es una función que hoy está decaída y a la baja, y en algunas personas abolida. Tienen que saber por qué hacen lo que hacen y por qué deben hacer lo que deben hacer. No se puede reprimir la inteligencia, no se puede reprimir la racionalidad, no se puede caer en el voluntarismo. En la falta de voluntad tampoco, pero en el voluntarismo tampoco.
Todo esto tiene que ver con la autoestima. ¿Es correcto compararse con los demás? Pues les diré cómo hacían en las lecciones en la universidad medieval. Sí et non. En parte sí y en parte no. ¿Por qué en parte sí es correcto compararse con los demás? Porque hay un tipo de conocimiento por connaturalidad, experiencial, que todos usamos continuamente, que no es muy útil para la travesía de la vida y que inevitablemente pasa por la comparación con los demás y que tiene mucho que ver con los modelos de imitación. Ustedes estén con 4 niños pequeños, aquí arriba. Se puede hacer aquí mismo, ¿eh? Niños de 6 a 9 años. Tírense ustedes desde aquí abajo, sin las escalerillas. Verán ustedes como los 4 o los 5 niños repiten. Vuelvan a subirse y háganlo con una sola pierna, sobre una sola pierna. Aunque se quiebre la pierna, todos lo harán. Si él puede, ¿por qué yo no? Ya está. Ya está. Desde ese punto de vista, es lógico que nos comparemos. También por otras 2 razones más. Primera, las demás personas constituyen nuestro marco de referencias. No somos una isla, no estamos solos en el mundo. Y por tanto, ¿cuál es nuestro marco de referencias? Nuestros iguales. Segunda, porque todos estamos, cada uno, en un contexto. Y uno no puede impermeabilizarse en el contexto en que está, sino que tiene que haber interacción. Hablamos hoy en el almuerzo con las grandes autoridades de este gran país. Había 3 rectores, yo estaba asombrado porque no es la primera vez que yo de almuerzo con 3 rectores. Le dije, a ver si van a mandar un informe malo de mi persona. En fin, no lo sé. Espero que no. Y comentando un poquito el encuentro de estos días, naturalmente yo he apostado porque haya muy pronto un segundo, con más fuerza, aunque yo no estaré, porque el próximo año me voy a dedicar a no hablar ni en mi casa, solo a leer y a escribir. Se acabó. Va a ser un año sin clase y sin nada, sabático. Y se comentaba que quizás lo más rico de todo esto, alguien apostaba por esa hipótesis, no eran las conferencias ni los seminarios, sino la interacción entre ustedes. Lo que ustedes hablan unos con otros, sea acerca de una conferencia, sea acerca de una experiencia pedagógica, sea acerca de la innovación de una estrategia en un centro educativo, sea acerca de la experiencia vital, enriquecedora, que transfieren a otros después de 20 años de trabajo en un salón. Y también yo apoyaba esa hipótesis. Comuníquense y se enriquecerán. Por eso digo que hasta cierto punto es connatural las comparaciones. Porque tú dónde estás, en tal pueblecito, y qué colegio tienes, tal, y cómo funciona tu salón, tal, pero este año hemos hecho esto y ha ido muy bien. Ah, sí, pues nosotros no lo hemos hecho. Con naturalidad. Desde ese punto de vista es bueno compararse. Pero desde otro punto de vista es horroroso compararse. Más aún, es un imposible metafísico esa comparación. Porque no hay proporcionalidad en la analogía que se establece. Porque cada persona tiene un código genético que condiciona bastante parte de su comportamiento. Cada persona ha sido educada de una manera diferente, con unos padres diferentes, en un contexto social diferente,
en una cultura diferente, aunque sean microculturas, aunque haya rasgos diferenciales pequeñitos, ya es diferente. Cada persona piensa por su cuenta y eso nos diversifica mucho. Y cada persona es libre y continuamente está haciendo elecciones a lo largo de toda su vida. Y la libertad es creadora porque es diversificadora. Y cada uno tiene sus valores, y cada uno tiene sus motivaciones, y cada uno ha hecho su proyecto biográfico. ¿Cómo nos podemos comparar? Hay más diferencia entre una piedra y un elefante que entre una persona y otra. Y desde ese punto de vista hay que decir que no es natural, porque cada persona es única e irrepetible. No tiene analogado, ni principal ni secundario. Y porque muchas veces esas comparaciones proceden de la envidia. Más aún, de la envidia estúpida, necia y tonta. Es decir, de lo que uno imagina que el otro tiene y no tiene. Por eso todo el mundo se cambiaría con todo el mundo. Todo el mundo diría, ¿cómo me gustaría ser como fulanito? Sí, yo le presto mis zapatos, métase en ellos. Ya verá usted cómo a los 10 minutos empieza a gritar. Usted idealiza lo que ve. Pero no sabe lo que hay debajo, ¿eh? No sabe lo que hay debajo. Y eso nos pasa a todos, a todos. Siempre los demás tienen una vida más feliz que nosotros. ¿No es verdad? ¿Cómo lo sabemos? Y desde ese punto de vista la comparación es muy injusta. Voy con la última cuestión. Grandeza y miseria del patos griego. A lo mejor a usted le extraña este título, ¿verdad? Estamos hablando de autoestima, que es como la posmodernidad última. Y ahora volvemos al patos y al mal en los griegos. Pues es obligado, ¿sabes? Es obligado. A los griegos le debemos un montón de cosas buenas. Más aún, ustedes y yo somos descendientes de los griegos. Somos más griegos que las personas que viven en Grecia hoy. Yo he estado 3 veces, por temas profesionales. Una vez de ellas, una semana. Y en esa semana conseguí, en 7 días, 12 veces al Partenón. Me hubiera quedado allí. Pero los habitantes de Grecia son muy poco griegos, porque muchos de ellos son turcos. Desde hace decenas de años que invadió Turquía. No tienen nada que ver con los griegos que vivieron allí hace 20 siglos. Va en las piedras, eso sí, el marco, y la imaginación que le da mucho, ¿verdad? Ustedes son más griegos que ellos, porque su cabeza está llena de representaciones mentales, simbólicas e icónicas que proceden de la cultura griega. Y en la cabeza tienen más representación de eso que los propios griegos actuales que viven en Grecia. Dicho esto, ¿qué hay que decir? Pues que yo no estoy muy de acuerdo con el modo en que los griegos entendieron el patos. Creo que tanto lo que ellos pensaron como lo que nos ha llegado, que no es exactamente lo que ellos pensaron, no está muy puesto en razón. Patos era afectividad. Sin el patos no habría habido tragedia griega. De patos viene pasividad, de patos viene paciente. Y lo que viene a traducir es que cada persona sufría las pasiones. Y las pasiones tenían muy mala prensa. En Grecia, muy mala prensa. Porque las pasiones
no estaban concebidas desde un punto de vista tan natural como quizás luego posteriormente, sino que entre los mitos y las leyendas de la civilización helénica se estimaba que los diosecillos traviesos modificaban el destino de las personas y colgaban en sus espaldas pesadas cargas que eran las pasiones. Las pasiones caían sobre las personas sin saber cómo había sido. Y nuestra cultura actual eso lo mantiene, ¿eh? Lo mantiene. Uno va por la calle, mira a una señorita y de pronto estoy enamorado. Una pasión, una pasión. Una pasión. Ciertamente que uno no se enamora de quien quiere. Ese sería otro tema, ¿verdad? Pero ciertamente que uno se enamora queriendo enamorarse. Como voy a probar. Y lo mismo respecto de la ira y de la cólera y del odio, de la venganza. Las grandes pasiones. Las pasiones tienen muy mala prensa. Porque en lo que nos ha llegado de nuestros antepasados los griegos, nos ha llegado con muchos filtros. A lo que parece, todavía no lo estudié a fondo, pero según me parece, el concepto de pasión que nos ha llegado vía Hume, es bastante responsable el señor Hume de lo que ha llegado hasta nosotros acerca de las pasiones. Pero yo todavía no lo tengo suficientemente estudiado. Y es posible que después no le eche tanta carga de responsabilidad al señor Hume. Pero en lo que llevo hasta ahora visto, sí le hago muy responsable al señor Hume. Bien, pues las pasiones no son tan malas, ¿saben? No son tan malas. Ese es mi punto de vista. Las pasiones es un ingrediente de la condición humana. Los griegos se equivocaban al pensar que el hombre es un ser pasivo respecto de las pasiones que sufre. Más aún, en Grecia un ideal que había es que la persona que llevaba con dignidad las pasiones que habían tejido los dioses dentro de él, era considerado como un héroe. Y estaba muy bien visto en la sociedad ateniense intentar ser un héroe. En el siglo V, el siglo de Pericles, ser un héroe era como ser un super ejecutivo, un magnate en el día de hoy. Y era arrostrar con dignidad, con serenidad, lo que nos caía por el propio destino. Tanto que los héroes en Grecia tenían culto. Eran considerados semidioses. Estaban a mitad de camino entre los dioses y los ciudadanos de la polis. Bien, pues las pasiones, hay muchos autores que han ocupado de las pasiones, hay muchos libros con el título Tratado de las Pasiones. Las pasiones no son tan negativas como hasta nosotros han llegado. Las pasiones es algo con las que tenemos que vernoslas, cada uno. Es un ingrediente más de nuestra naturaleza. Y las pasiones no son irracionales como todo el mundo piensa hoy. Hay gente que dice, cuando quiere descalificar lo que está diciendo una persona, que está pensando con su hígado, o con su dolor de estómago, o con su bilis. No es verdad, no es verdad. Se piensa con la cabeza. Que naturalmente las pasiones pueden contribuir a modificar el pensamiento, claro que sí, pero modificarlo no es empequeñecerlo, ni ensombrecerlo, ni disminuirlo, ni incapacitarlo. La interacción entre las pasiones, entre el corazón y la cabeza, a veces lo que hacen es potenciar el pensamiento, hacerlo más creativo, hacer que llegue más lejos de sí mismo, trascenderlo. Y eso hay que hacerlo con las pasiones, sí, sí. Y si quitamos todas las pasiones, si ponemos tanto autocontrol que no hay pasión alguna,
hemos acabado con muchas cosas que son imprescindibles, ¿saben? Por ejemplo, la épica. No habría ningún héroe, no habría vivido Carlomagno, no habría vivido Viriato, no habría vivido Hernán Cortés, no habría vivido el Cid. Y a mí el Cid me dice mucho. A cualquier chico joven, más. A un adolescente, todo. Porque se pone a leer el Cid y está él ya cabalgando por los campos de Castilla venciendo a moros y buscando la unidad de España. Y lo hace en el año 1997 y tiene 14 años. Cosa que se ha perdido, la lectura preadolescente de vidas heroicas. Sin pasiones no habría ningún santo, ninguno. Ya nos hemos quedado sin héroes y sin santos. Sin pasiones no habría ningún místico. Se acabó San Juan de la Cruz. ¿Qué les parece? ¿Quitamos las pasiones o no las quitamos? Bueno, pues la autoestima es una pasión. Fuerte, tergiversada, soterrada, escondida, oculta, difícil de trabajar con ella, porque siempre busca autolegitimarse. Es curioso que fíjense ustedes lo que dice, por ejemplo, Sófocles respecto de Eros como pasión. Eros es un poder que inclina al mal, a la mente justa, para su destrucción. Nos quedamos tan tranquilos, ¿eh? O por ejemplo lo que dice Homero acerca de los sentimientos. Los sentimientos pueden forzar al hombre a un comportamiento que le es ajeno y por tanto enajenarle. O en otro lugar, los sentimientos es lo que produce el anublamiento de la mente que obliga al hombre a hacer lo que hace. O por ejemplo el propio San Pablo. Hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero. Bueno, esto en parte es verdad, pero no es toda la verdad. No es toda la verdad. Hoy sabemos que hay factores cognitivos que regulan, controlan, suscitan los estados de ánimo. Que en función de lo que pensamos, así sentimos. Que aunque el corazón tiene razones que la razón no entiende, la razón tiene razones que sí que modifican los sentimientos del corazón. Y sobre eso tenemos que trabajar más, porque puede haber un control racional y cognitivo de las pasiones. Y lo propio del hombre y de la mujer es que tengan pasiones. Pero lo propio del hombre y de la mujer es que controlen sus pasiones. Y se es tanto más persona, cuanto mejor autocontrol de las pasiones se tiene. Por tanto, las pasiones son grandes, y si no queremos que devengan en algo patológico que destruya a la persona humana, deben estar subordinadas a la vida de la inteligencia. Tiene que haber un principio de racionalidad que las configure, las ponga en su sitio, las oriente, etc. Dicho de otra manera, para cambiar el estado sentimental, afectivo, para cambiar la autoestima, lo primero que tenemos que cambiar es el mapa cognitivo que cada uno tiene. Si en nuestra cabeza pensamos que podemos autocontrolarnos mejor, probablemente el sentimiento de autocontrol sea más fácil. Si en vez de, ante la mirada dulce de cualquier señorita bella, uno piensa que está enamorado, piensa que esa mirada dulce por dentro está diciendo qué tonto que eres, seguro que nadie se enamora. Se enamora de las propias autoatribuciones que hacemos respecto de la conducta de los demás. Si en vez de pensar que un chico, un alumno, es un señor que plantea problemas en el salón, piensan que es un obstáculo que nos pone ese alumno para que nosotros crezcamos en paciencia, en capacidad didáctica, en capacidad motivadora,
probablemente ese alumno dejará de ser un alumno raro que organiza y desorganiza la clase. Y probablemente también nosotros crecemos como profesores. Como sigan haciendo la atribución de que este niño revoluciona toda la clase, ustedes continuarán siendo cada vez peores profesores, porque demostrarán no tener control sobre un pobre niño de 7, 9 años de edad. Y entonces estarán no en la autoritas de un profesor, sino en el filiarcado de un niño inocente, aunque travieso. Muchas gracias.